Quédate con nosotros. Hace más de 70 años, Santa Clara era un pueblo muy próspero. Las personas foráneas visitaban el lugar por sus hermosos paisajes y sobre todo porque el lugar contaba con una iglesia hermosa, que era un refugio de fe y esperanza para todos los visitantes, pero sobre todo para los habitantes del pueblo. El sacerdote a cargo, el padre Gregorio, era un hombre de mirada severa y palabras que ardían como brasas. Decía que el mundo estaba corrompido, que el pecado se filtraba en cada rincón, incluso en los más puros, y que Dios le había hablado en sueños, dándole una misión: salvar las almas de los inocentes antes de que fueran corrompidas. Los habitantes del pueblo confiaban ciegamente en el padre Gregorio. Enviaban a sus hijos a la iglesia todos los domingos para aprender sobre la fe. Les permitían estar con él todo el día hasta el anochecer, hasta que un domingo simplemente desaparecieron. 17 niños. Todos ellos fueron vistos por última vez entrando a la iglesia, pero ninguno de ellos volvió a casa. El pueblo entero se movilizó para buscarlos. Se revisaron las casas, los campos, incluso el bosque, pero la iglesia, nadie se atrevió a entrar sin el permiso del sacerdote. 3 días después, el hedor comenzó. Los cuerpos de los niños estaban dispuestos en círculo, sobre un símbolo grabado en el suelo con cuchillas. Sus gargantas habían sido cortadas y la sangre aún manchaba la losa de piedra. Sus ojos, sin embargo, estaban abiertos, y en su rostro se congeló una última expresión de horror, como si hubieran visto algo en los últimos momentos, algo que incluso los siguió después de la muerte. El padre Gregorio no estaba allí, solo encontraron su sotana ensangrentada y su Biblia abierta en el altar. En una de las páginas había una inscripción con sangre: los he entregado, ahora me llaman a mí. El sacerdote nunca apareció. Algunos decían que se había ahorcado en los bosques. Otros aseguraban que desapareció en las sombras de la iglesia, devorado por aquello que adoraba en secreto. Los lugareños sellaron el sótano, tapiaron las puertas y abandonaron la iglesia, pero sabían que aquello no sería suficiente. A veces, en las noches sin luna, se oían risas infantiles en la oscuridad, o lamentos débiles, como si los niños buscaran escapar. Siguen allí, sus almas quedaron atrapadas en el lugar del sacrificio. Y ahora, cada vez que alguien entra a la iglesia, ellos despiertan, esperando, desesperados por ser rescatados. Ahora Santa Clara es conocida por su iglesia antigua, la cual se alza como un cadáver de piedra, abandonada desde hace muchas décadas atrás. Nadie osaba acercarse. Decían que algo maligno la habitaba, algo que no quería ser molestado. Un día, María, una joven curiosa y aventurera, llegó al pueblo para visitar a su abuela, quien le había hablado de la iglesia con un temor reverente. Durante la cena, la anciana le advirtió con voz temblorosa: «Nunca te acerques a esa iglesia, María. Allí se escucha el susurro de los inocentes que aún están atrapados». Intrigada por las palabras de su abuela, María decidió investigar. Aquella misma noche, cuando el viento aullaba y los árboles susurraban en la oscuridad, tomó una linterna y se dirigió a la iglesia. El interior estaba sofocado por el polvo y el olvido. Los bancos rotos yacían desordenados y el altar estaba cubierto por un manto negro, como si se ocultara un secreto impío. María avanzó lentamente hasta encontrar la puerta pequeña, oculta en la penumbra. Al abrirla, un hedor nauseabundo la golpeó de lleno. Bajó las escaleras con pasos temblorosos. El aire era espeso, cargado de un frío antinatural. Y entonces, en la penumbra del sótano, los vio. Decenas de pequeños zapatos alineados contra la pared. Algunos aún conservaban el barro seco del bosque. Otros estaban manchados de algo oscuro, sangre. El silencio se rompió en un susurro suave y frágil. «Ayúdanos». El aire pareció vaciarse de oxígeno. María giró la linterna, pero solo encontró oscuridad. «No nos dejaron ir». El suelo comenzó a resumar un líquido espeso y oscuro.
El hedor a podredumbre se intensificó, impregnando su garganta con un sabor a muerte. Y entonces las velas del sótano se encendieron solas. A la luz temblorosa, María vio los rostros, pequeños, desfigurados, niños de ojos hundidos y piel marchita, con llagas abiertas y bocas torcidas en los lamentos silenciados. Sus manos huesudas se extendían hacia ella. «Queremos ir a casa, nos hicieron daño». Los gritos explotaron en su mente, desgarrándola. María intentó moverse, pero sus pies parecían hundidos en el suelo como raíces muertas. «No te vayas, quédate con nosotros». Los murmullos se transformaron en chillidos. Manos frías la agarraron de los tobillos. María se liberó con un grito desgarrador y corrió escaleras arriba. Atrás las voces seguían llamándola, susurrando en su piel como un veneno. Cuando alcanzó la salida, el amanecer tañía el horizonte. Su respiración era errática, su mente un caos. Pero al llegar a casa de su abuela, su terror alcanzó un nuevo nivel. Sus manos estaban manchadas de sangre y en su bolsillo un pequeño zapato, viejo, polvoriento. Desde aquella noche, María ya no ha vuelto a dormir. En cada rincón de su habitación siente su presencia, sabe que la observan, y lo peor es que los susurros no cesan, siguen ahí, cada vez más cerca. Quédate con nosotros.